¿Y saben lo que producirán familias que florecen? Una iglesia que florece. Iglesia, como cristianos, tenemos que confiar en el diseño divino. Tenemos que confiar que es el Señor, el creador del matrimonio, y no la cultura que nos rodea, quien realmente sabe cómo es que debe funcionar el matrimonio. ¿Acaso no es el diseñador quien mejor conoce su diseño? Cuando tanto la esposa como el esposo entienden, reconocen y ejercen su rol establecido por Dios, tenemos que tener la confianza de que todo encajará perfectamente. Pero cuando el esposo o la esposa pretenden ejercer el rol que no le corresponde, o abandonan el rol que les corresponde, entonces esa es la fórmula para el desastre. Desastre cuyos efectos estamos viendo por todas partes en nuestra sociedad. Entonces, en este proceso de explicarle a los creyentes en sus diferentes roles y contextos, cómo es que sus vidas tienen que reflejar su nueva identidad en Cristo, ahora Pedro se dirige a los esposos. Y claro está, se dirige a los esposos creyentes, no a los inconversos. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Cómo se ve la vida de un marido que ha sido transformado por el poder del Evangelio? Esa es la pregunta. ¿Cómo se debe ver su relación con su esposa? Porque la verdad es que algo tiene que cambiar, ¿cierto? Un esposo no puede seguir tratando a su esposa de la misma manera que lo hacía antes de conocer a Cristo. Si Cristo verdaderamente transformó su vida, esto se tiene que ver reflejado o tiene que impactar la relación más cercana y más íntima que tiene el esposo, que es la relación con su esposa. Es la esposa la primera que tiene que ser testigo del cambio y de la transformación que el Señor ha hecho en su marido. No puede ser que en la calle la gente diga, ese hombre es tremendo. Como dirían en Arecibo, eso es una dama. Hay gente que no entiende eso que dicen allá en Arecibo, pero hemos visto su transformación. Y a la misma vez su esposa diga, porque no lo han visto en casa. Eso precisamente es lo que ha provocado, paréntesis, eso es lo que ha provocado la rebeldía en el corazón de muchos hijos de familias creyentes. Ver que papá en la calle o en la iglesia es una persona, pero en casa es otra. Esa inconsistencia, ¿sabe lo que provoca? Provoca confusión, y la confusión da a luz rebeldía. Si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a las esposas de esta iglesia, ¿has visto evidencia de transformación en la vida de tu esposo, especialmente en la manera en cómo te trata? Ojalá,
Y todas contestaran, sí, he visto la transformación y me encanta. Y cada día la cosa se pone mejor. Ya no discutimos como antes, ya no tenemos tantas diferencias, ahora casi nos leemos los pensamientos. Ahora me siento más comprendida, ahora siento que mi opinión es tomada más en cuenta, ahora me siento más amada y más segura, ahora siento que por fin hay un líder en mi casa. Entonces Pedro comienza su exhortación a los maridos de la misma forma que lo hizo con las esposas, usando la misma palabra, igualmente. Maridos, igualmente, como diciendo, así como sus esposas tienen un rol y una responsabilidad en el matrimonio, ustedes también la tienen. Por lo tanto, no sean esposos pasivos y distantes. No pretendan dejarle a sus esposas toda la carga del matrimonio y de la familia. No se desentiendan de su responsabilidad. Vamos a esperar que la musiquita... El matrimonio solo funciona y florece cuando ambos llevan la carga juntos, no uno más que el otro. Mire, los maridos tenemos que luchar constantemente con lo que nos enseñó el pastor Varela, contra los efectos del primer pecado que cometió el hombre y con el cual nacemos todos los hijos de Adán. Tenemos que luchar contra el pecado de la pasividad. Recuerde esa palabra, pasividad, que nos contaminó el día que Adán permitió que Eva comiera del fruto prohibido, en vez de ejercer su rol y su responsabilidad sacerdotal de cuidar a su esposa, de educarla y alertarla de aquellas cosas que él muy bien sabía de antemano que deshonrarían a Dios y que quebrarían la comunión con Él. Pero en cambio, Adán se recostó tranquilamente de un árbol en el fresco de la tarde y dejó que su esposa violara el mandato divino y para colmo terminó participando junto con ella de la desobediencia, y hoy la humanidad carga con las consecuencias. Marido, no seas pasivo. Asume el rol sacerdotal de líder espiritual, de guardián y protector de la fe que el Señor te ha dado para ejercer a ti en tu hogar. Olvídate lo que dice la sociedad. Cree en la palabra de Dios. Maridos, nos dice Pedro, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. Maridos, convivan. Literalmente, maridos, vivan con. O sea, recuerden que ahora tu casa es tu principal ministerio. Tú puedes salir al mundo a conquistarlo, pero no puedes olvidar el camino de vuelta a casa. Maridos, convivan. Maridos, compartan la vida. Estén presentes, no solo en cuerpo, sino también en mente y en corazón.
Muchos pensamos que el hecho de estar físicamente en la casa es prueba suficiente de que estamos presentes. Pero la verdad es que podemos estar físicamente presentes y ausentes a la misma vez. Y nuestra esposa y nuestros hijos necesitan a un hombre que esté realmente presente, amando, cuidando, protegiendo, educando, dirigiendo, liderando, orando, hablando del Señor, discutiendo temas importantes y relevantes, preparando a sus hijos para enfrentar la vida y el mundo, como lo declara el salmista, como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, porque no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Mire, la mentira más grande con la que el diablo ha engañado a esta generación es con el tema de la autonomía del niño. Esa terrible filosofía que afirma que no podemos imponerle al niño nuestra cosmovisión, que hay que dejar que el niño descubra por sí mismo la vida y decida por sí mismo el camino que desea tomar. Mentira. Porque instruirás al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Porque dejen los niños, que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Si dejas que el niño descubra y decida por sí mismo el camino por donde caminar, ¿saben lo que ocurrirá? Escogerá el camino que le dicte su corazón. Y no hay nada más engañoso en el universo que el corazón del ser humano. Si no le ponemos cauce al río, ¿se acuerdan lo que aprendimos? Se desparrama. Maridos, convivan. Maridos, estén presentes. ¿Y sabe cómo podemos definir el estar presente? Estar realmente presente es estar, escuche bien, enfocado en el otro y no en uno mismo. Eso es estar presente. Cuando estás presente en tu casa, ¿estás enfocado en tu esposa y en tus hijos, o estás enfocado en ti mismo? Bueno, y si vives con 3 mujeres, pues tienes que estar triplemente presente. Maridos, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. La frase de manera comprensiva viene de conocimiento, de conocer, de entender. Pedro está diciendo literalmente, convivan con la meta de conocer a sus esposas. Mire, si hay algo en esta vida en lo que tenemos que hacernos expertos, los esposos, claro está, después de hacernos expertos en el Señor y en su palabra, tiene que ser nuestras esposas. Muchas veces nos hacemos expertos en tantas otras cosas y en tantas bobadas, pero tenemos que hacernos expertos en nuestras esposas. Tenemos que estudiar a nuestras esposas. Tenemos que conocer cómo piensa nuestra esposa, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones. Tenemos que conocer qué es lo que las apasiona, cuáles son esas cosas que las mueven, que la motivan, que la hacen feliz.
Mire, usted sabe que Johanna es la mujer más sencilla del mundo. Para ella ser esposa de pastor, pues tiene que enfrentar estas cosas. Mire, esa mujer si acaso se compra ropa 1 o 2 veces al año. Yo no sé dónde saca la ropa. Ella no la compra. Y a veces lo que se pone es porque ella lo cosió. Mire, esa mujer esa mujer tiene un pelo espectacular, ¿verdad que sí? Esa mujer nunca va al beauty. Quizá una vez al año. La compañía Apple se va a ir a la quiebra con Johanna, porque ella puede tener un celular año tras año, tras año, tras año. Hace poco me compré un nuevo Apple Watch, porque ya el mío estaba viejito, estaba lento. No me daba todos los datos que me da el nuevo en la bicicleta, ¿verdad? Y eso es importante, es una necesidad casi. Le digo a Johanna, vamos a comprarte uno a ti, ¿verdad? Me dice, yo me quedo con el tuyo. Todavía lo está usando. El generación 3 todavía lo está usando. Ella podría usar su guagua hasta que se le salgan literalmente las gomas. Pero hace unas semanas estábamos buscando un sofá para la casa. Y ya el presupuesto estaba bien finito. Entonces fuimos a una tienda a ver los sofás y yo pues simplemente, hombre al fin, tenía el budget en la mente y yo miraba el ticket. ¿Sí? Porque el ticket, el precio. Y si encajaba con el precio, pues me sentaba a ver si era cómodo. Si no, pues seguía. Pero de pronto yo veo que Johanna se fija en uno que se salía del presupuesto. Y no solo se fijó en el sofá, sino también en el ottoman. Y me dijo, este me gusta mucho. Pero me lo dijo con una cara de pena porque ella sabía que se salía del presupuesto. Pero como yo he decidido conocerla, yo sabía que ese sofá la iba a hacer muy feliz. Entonces me di la vuelta, inmediatamente busqué a la vendedora y le dije, nos llevamos ese sofá y también el ottoman. Mire, cuando nos entregaron el sofá a la casa, yo no había visto a una mujer tan feliz por un trapo de sofá. Quizás para mí un sofá no es tan importante, ¿verdad? Yo hubiera comprado un sillín para la bicicleta. O una por Watch. Pero para ella eso la hizo feliz. Y una esposa feliz, un marido feliz. Esposos, tenemos que dedicarnos a conocer a nuestra esposa. Eso demuestra, ¿sabe qué? Que la amamos. ¿Cuáles son sus necesidades físicas, emocionales y sobre todo espirituales? Esposo, ¿te consideras un experto de tu esposa? ¿O eres su mayor crítico? Lo voy a repetir porque me gusta esa pregunta. ¿Te consideras un experto de tu esposo o eres su mayor crítico? ¿Te ocupas y le das importancia a las cosas que ella le da importancia?
Mira, si nos dedicamos a conocer a nuestras esposas, entonces adquiriremos la sabiduría necesaria para tratarlas como Dios quiere que las tratemos. Entonces y solo entonces podremos tratar a nuestras esposas como Pablo le dice a los efesios: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. O como el mismo apóstol le dice a los colosenses: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Qué ásperos somos a veces con nuestras esposas. A veces parecemos lija 100, Jaime. Si nos coge la ferretería, se hace el agosto con nosotros. Pero si Dios Proverbios dice, que el que haya esposa haya algo bueno y alcance el favor del Señor. Y claro, que hay que cualificar eso. El que haya una buena esposa. A una esposa que teme a Dios. Porque Proverbios también dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Pero si Dios te ha dado el privilegio de tener una esposa, especialmente una esposa que teme a Dios, entonces eso significa que has recibido un llamado, escucha bien, similar al de Cristo. Eso significa que has sido llamado a imitar a Cristo en un aspecto fundamental. Eso significa que has sido llamado a ser un modelo de Cristo aquí en la tierra. Eso significa que has recibido un llamado no solo a amar a tu esposa, sino a darte a ti mismo por ella. Y darse a uno mismo por otra persona implica sacrificio, implica entrega, implica renuncia. Significa reconocer que ahora mi propósito en la vida es bendecir a esa otra persona, es servirle a esa otra persona, es cuidar a esa otra persona, es proveer todo lo que esa persona necesite, es dejar de vivir para mí y vivir ahora para esa otra persona. Pero eso es un mensaje ridículo para la sociedad en la que vivimos, que dice primero yo, segundo yo, y si sobra algo, para mí también. Mire, el llamado al matrimonio es un llamado a morir a mí mismo y a vivir para otro. ¿No fue eso precisamente lo que Jesús hizo por su iglesia? Maridos, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. Mire, esta es una de las frases más controversiales de la Biblia para esta generación. Especialmente para una generación llena de confusión acerca de qué es ser hombre y de qué es ser mujer. Una sociedad que pretende borrar las diferencias obvias y claras con las que Dios creó al hombre y a la mujer. Un mundo que ha llegado al extremo de la locura de querer permitirle a un hombre participar en un evento deportivo de mujeres y pretender que no va a existir una ventaja competitiva sobre las mujeres. Un mundo que quiere permitirle a un hombre participar de un certamen cuyo único y exclusivo propósito es destacar la belleza femenina. Una sociedad que niega que Dios creó al hombre
y a la mujer de manera diferente, pero complementaria, para que uno complemente al otro. O sea, para que uno provea lo que el otro no tiene y viceversa. Como dos piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente. Decir que la mujer es más frágil que el hombre es una herejía. Es anatema en el mundo que vivimos. Fácilmente te puedes ganar una bofetada. Y hay vasos frágiles que dan duro. Obviamente, Pedro no está hablando aquí de fragilidad o de debilidad mental, ni emocional, ni espiritual, ni social, ni intelectual, como muchos lamentablemente han interpretado y han abusado de este texto. Si ese fuese el caso, Pedro se estaría contradiciendo por lo que nos va a decir más adelante. Pedro está hablando de fragilidad física. Él está hablando en términos prácticos. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es simplemente que en términos generales la mujer es más débil físicamente que el hombre, o menos fuerte, para no usar la palabra débil, menos fuerte. Y por lo tanto el hombre ha sido llamado ¿a qué? A protegerla, a cuidar de ella. Asistir en aquello que a ella se le dificulte. Ella es un vaso más frágil. Ella es un vaso al igual que nosotros somos un vaso. El hombre es un vaso también. Ambos tienen su función. Ambos son útiles, pero hay uno más frágil que el otro. Porque usted tenga en su casa una tacita de porcelana muy delicada que solo utiliza en ocasiones especiales como las tiene Daisy, no significa que esa tacita sea menos valiosa o menos importante que el vaso plástico que usted compró en Walmart. Al contrario, lo más seguro es que esa tacita tenga mucho más valor que el vaso plástico de Walmart. Mire, y el hecho de que Dios haya creado al hombre más fuerte con el fin de proteger a la mujer, ¿sabe que tuvo un propósito? Dios lo hace todo con un propósito. No es que Él quería crear uno más débil que el otro. Lo hizo con un propósito glorioso. Este hecho de que el hombre sea más fuerte que la mujer glorifica a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un modelo, es una imagen, es un tipo. Porque precisamente así es que Él actúa con nosotros, su iglesia. Él es el hombre fuerte y nosotros somos los vasos frágiles. Él es quien nos cuida, quien nos protege, quien nos sostiene y quien nos provee. Por eso es que la relación entre el esposo y la esposa reflejan la gloria de Dios. Porque es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Un hombre que ama a su esposa, cuidándola, protegiéndola y proveyéndole a una esposa que a su vez disfruta de los beneficios de someterse al liderazgo de ese hombre porque sabe que ese hombre la ama y está dispuesto a dar su vida por ella. Entonces, ¿por qué sabemos que Pedro no se está refiriendo a debilidad emocional, ni mental, ni social, ni espiritual, ni intelectual? Porque esa es precisamente la cultura y la cosmovisión que muchos en su tiempo tenían y que él estaba condenando. En muchas culturas de la antigüedad y todavía en algunas hoy día, la mujer era vista como inferior al hombre, inferior intelectualmente, inferior en dignidad, inferior incluso ante los ojos de Dios.
Se cree que había una tradición rabínica que incluía como parte de las oraciones diarias las siguientes expresiones: bendito seas que no me hiciste gentil. Bendito seas que no me hiciste esclavo. Bendito seas que no me hiciste mujer. ¿Se fija? Entonces, en medio de esa cultura, Pedro hace una declaración revolucionaria. Maridos, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. Herederas como ustedes de la gracia de la vida. Mientras el mundo hace acepción de personas, mientras el mundo le da más valor a unos que a otros, el Evangelio es el gran ecualizador. Cristo vino a devolverle la dignidad tanto al hombre como a la mujer. Cristo vino a devolverle la dignidad a los más vulnerables. Y si Cristo vino a devolverle la dignidad al ser humano, y si Él es nuestro modelo a seguir, entonces eso implica que aquellos que somos esposos hemos recibido un llamado a dignificar a nuestras esposas, honrándolas como aquellas que han recibido, al igual que nosotros, todos los beneficios de la salvación. Y aquí Pedro utiliza una palabra poderosísima. Él llama a los esposos a honrar. La palabra es grande. A honrar a sus esposas. A darle honor a sus esposas. A valorarlas, a apreciarlas, a respetarlas, a reconocerlas, incluso a alabarlas. Pedro utiliza la misma palabra que utilizó en el versículo 17, cuando dijo: honren a todos y honren al rey. No es una palabra pequeña. Pedro está haciendo una expresión revolucionaria. Le está diciendo a los esposos: ustedes, esposos cristianos, son los principales responsables de elevar y de colocar a la mujer en el lugar que Dios intencionó para ella. Ni por debajo del hombre, ni por encima del hombre, sino justo a su lado, porque de la costilla del hombre ella fue formada. Esposo que me escuchas, ¿eres tú la persona que más honra en este mundo a tu esposa? ¿Eres quien más la valora? ¿Eres quien más la respeta? ¿Eres quien más la alaba? ¿Se siente tu esposa identificada con la mujer de Proverbios 31 cuando dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada? También su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Finalmente, Pedro concluye alertando a los esposos de la grave consecuencia de no honrar a sus esposas. Pedro dice: hagan todo esto, o sea, tengan esta actitud ante sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas. Nosotros sabemos que lo más que le interesa a Dios es nuestra relación con Él, ¿cierto? Es nuestra comunión con Él, es nuestra dependencia de Él, nuestro anhelo de estar con Él. Pero en una casa
En un hogar donde no se honra a la esposa, las oraciones, escúchame bien, no pasan del techo. Tal vez esa es la razón por la cual Dios no te ha dado lo que le estás pidiendo. Tu oración no pasa del techo. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermana, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermana, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermana. Esposo, ¿sabías que la hermana más cercana que tú tienes en tu vida es a tu esposa? Ella es tu hermana más cercana. Esposos, ustedes y yo hemos recibido una gran bendición al Señor concedernos una esposa. Y por tanto, junto con una esposa, hemos recibido un glorioso llamado a estar presente, a ejercer un rol sacerdotal en nuestra casa. ¿Sabe cuál era la razón principal por la cual el pueblo de Israel en la antigüedad se alejaba de Dios constantemente? ¿Sabe cuál era la razón principal? Porque los sacerdotes descuidaban su responsabilidad. El problema siempre comenzaba por el liderazgo del pueblo. Siempre. Y tú y yo, esposos, hemos recibido un llamado a hacernos expertos en nuestras esposas. Hemos sido llamados a protegerlas y a darnos por ellas. Y hemos sido llamados a honrarlas como herederas junto con nosotros de la gracia de la vida. Así que, muchachos, salgamos de aquí hoy y cumplamos fielmente con nuestro llamado para que nuestras oraciones se eleven al cielo y no sean estorbadas. Amén. Y para que nuestra vida sea un reflejo, un modelo de lo que Cristo hizo por su iglesia, que la amó y se entregó por ella. Amén. Amén. Estemos puestos de pie. Si usted tuviese un esposo al lado, ponga su mano sobre él, porque usted va a orar por él. Amén. Ore por su esposo. Amén. No sé si hay un esposo solito aquí, pues que alguien se acerque a ese esposito.